Como es claro y notorio, los sistemas eléctricos consumen energía, y esta energía que sale de los circuitos eléctricos debe de entrar por alguna parte. Los elementos que introducen energía en un circuito, es decir, los llamados activos, son las fuentes, que pueden ser de tensión o de intensidad. Todas las fuentes, al igual que los demás elementos eléctricos, tienen dos bornes, que son dos piezas metálicas mediante las cuales se puede conectar al circuito eléctrico. Cuando tenemos una fuente, sea del tipo que sea, conectada a un circuito cerrado, tendremos una diferencia de potencial entre sus bornes y además saldrá una intensidad de corriente por uno de sus bornes que será la misma que entrará por el otro borne. Si consultamos un libro de física, a esta diferencia de potencial que hay en bornes de las fuentes la llamará fuerza electromotriz, porque es la que provoca la aparición de la intensidad de corriente y, en definitiva, la que introduce energía en el interior del circuito. Entonces, si todas las fuentes tienen una diferencia de potencial en sus bornes y generan una intensidad de corriente, ¿cuál es la diferencia entre una fuente de tensión y una fuente de intensidad? Muy sencillo. El fabricante de una fuente de tensión nos dice cuál es el valor de diferencia de potencial en sus bornes, mientras que el valor de la intensidad dependerá de cómo sea el circuito eléctrico al que la conectemos. Mientras que el fabricante de una fuente de intensidad nos dice cuál es el valor de intensidad de corriente que atraviesa esa fuente, y el valor de la diferencia de potencial en bornes de la fuente dependerá de cómo sea el circuito eléctrico al que la conectemos. Veamos unos ejemplos aplicando la ley de Ohm. Partamos de una fuente de tensión desconectada. Dado que el circuito está abierto, no hay corriente eléctrica. Esto es equivalente a un circuito cerrado con una resistencia infinita. Recordando la ley de Ohm, vemos que la intensidad que atraviesa una resistencia depende del valor de tensión dividido el de resistencia. En este ejemplo, el valor de tensión en bornes de la resistencia es exactamente el mismo que nos ofrece nuestra fuente. Y como nuestra fuente es una fuente de tensión, el potencial en bornes de la resistencia es fijo. En cambio, el valor de intensidad saldrá de la división entre este valor y el de la resistencia. Ahora, si tenemos una fuente de intensidad, el valor a través de la resistencia será el mismo que el que asegura nuestra fuente, y el potencial vendrá dado por la multiplicación de ese valor por el de la resistencia. Las fuentes de las que he estado hablando hasta ahora son fuentes independientes, es decir, fuentes de tensión o de corriente cuyo valor es fijo, pero también existe otro tipo llamado fuentes dependientes, que es conveniente conocer, cuyo valor dependerá de otra parte del circuito. Pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Para medir la iluminación de una habitación podemos utilizar una pequeña célula fotovoltaica, que genera una pequeñísima intensidad de corriente proporcional a la iluminación de la sala. Esta corriente suele ser tan pequeña que no se puede medir directamente, así que necesitaremos una fuente de corriente dependiente que cambie según cambia la corriente del sensor. La corriente que sale por esta fuente dependiente no tiene nada que ver con el circuito al que esté conectada, solo tiene que ver con la corriente que salga del sensor. Depende del sensor. En este caso, no es el fabricante el que nos dice cuál va a ser el valor de corriente, sino la célula fotovoltaica. En el mundo real, ningún fabricante puede asegurarnos el valor exacto de una fuente, pero sí nos dará un valor estimado muy cercano al real. Por ejemplo, si medimos el potencial de una pila nueva de 1,5 voltios cuando no está conectada a ningún circuito, nos dará un valor de 1,7 voltios, porque el fabricante sabe que el valor real bajará un poco al conectarse a la mayoría de circuitos.